En 1917, en la modesta aldea portuguesa de Fátima, 3 niños pastores recibieron de la Virgen María 3 revelaciones que conmovieron profundamente al orbe. Los 2 primeros secretos anticiparon las conflagraciones mundiales y el destino de Rusia en la historia de la humanidad con una exactitud asombrosa. Sin embargo, el tercer secreto fue celosamente guardado por el Vaticano durante 83 años. Aún después de su divulgación oficial en el año 2000, el debate no cesa. ¿Qué misterios encierra esta revelación? ¿Qué motivó a 4 pontífices a mantener un silencio tan prolongado? Hoy nos proponemos desentrañar uno de los enigmas más grandes de la Iglesia contemporánea y determinar si, en verdad, se nos ha revelado la totalidad del tercer secreto de Fátima. Las incógnitas del pasado continúan resonando en el presente, recordándonos que la historia está plagada de enigmas por resolver. Si estos escrutinios históricos capturan su interés, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a no olvidar concedernos su like. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Acaso el Vaticano oculta fragmentos del tercer secreto de Fátima? ¿O la versión oficial se ajusta plenamente a la verdad? Comparta su perspectiva en la sección de comentarios. En 1917, mientras Europa se desangraba en las trincheras de la Gran Guerra y Rusia era consumida por la revolución, en una pequeña villa de Portugal llamada Fátima, ocurrió un suceso que alteraría para siempre el devenir de la historia religiosa de la humanidad. El 13 de mayo, al mediodía, 3 humildes niños pastores cuidaban su rebaño en la cova da Iria, ajenos a que serían testigos de una aparición cuyas repercusiones se debatirían durante más de 100 años. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 7 y 9 años respectivamente, contemplaron sobre un encinar una figura deslumbrante que se presentó como la Virgen María. Fue la primera de 6 apariciones, cada una sucediéndose en los meses subsiguientes. Los niños afirmaron que la señora les transmitió 3 importantes profecías, conocidas posteriormente como los 3 secretos de Fátima. Portugal atravesaba tiempos turbulentos. El gobierno republicano, que había ascendido al poder en 1910 tras derrocar la monarquía, ejecutaba una política anticlerical agresiva. Templos eran clausurados, clérigos perseguidos y la educación religiosa prohibida. En este clima, las noticias sobre apariciones de la Virgen eran recibidas con extrema hostilidad por las autoridades. No obstante, los rumores sobre visiones milagrosas se diseminaron rápidamente por la comarca. Ya en junio de 1917, los primeros peregrinos comenzaron a llegar para ver a los niños. Las autoridades locales intentaron obstruir estos encuentros, llegando incluso a detener a los menores. Pero fue imposible frenar la creciente afluencia de fieles. ¿Qué revelaciones tan extraordinarias hicieron estos niños para captar la atención no solo de humildes campesinos, sino también de altos jerarcas eclesiásticos? La singularidad de las apariciones de Fátima radicaba no solo en su regularidad, sino también en que la Virgen, según el testimonio de los niños, les confió profecías concretas sobre el futuro de la humanidad. Los 2 primeros secretos versaban sobre las guerras y los sufrimientos que acecharían al mundo, así como el papel particular de Rusia en los acontecimientos venideros. El tercer secreto, sin embargo, estaba destinado a permanecer oculto hasta un momento determinado. El 13 de octubre de 1917, aconteció un evento conocido como el Milagro del Sol. Según relatos de testigos presenciales, incluyendo periodistas y fotógrafos, el sol pareció danzar en el firmamento, cambiando de color y realizando movimientos insólitos. Alrededor de 70,000 personas fueron testigos de este fenómeno, convirtiendo a Fátima en uno de los eventos religiosos de mayor concurrencia y testimonio de la historia. La Iglesia Católica, en un principio, abordó los sucesos de Fátima con cautela. Era imperativo un escrutinio riguroso para discernir la verdad de las supersticiones o posibles engaños. El proceso de investigación canónica no se inició hasta 1919 y se prolongó durante varios años. El obispo de Leiria, José Alves Correia da Silva, llevó a cabo numerosas entrevistas y examinó informes médicos y testimonios oculares. El contexto internacional de aquellos años otorgaba una relevancia particular a las profecías de Fátima. La Primera Guerra Mundial, tal como los niños habían predicho, efectivamente llegaba a su fin, y en Rusia la revolución estaba en pleno apogeo, la cual, según el segundo secreto, propagaría sus errores por todo el globo. Estas coincidencias no pudieron sino impresionar a los contemporáneos. Pero ¿por qué el tercer secreto, en particular, generó tantas controversias y por qué el Vaticano lo mantuvo en secreto por tanto tiempo?
La respuesta a esta interrogante demanda una inmersión profunda en la historia de las relaciones entre la vidente Lucía y las altas esferas eclesiásticas, así como una comprensión de la coyuntura política del siglo XX. Los secretos de Fátima resultaron indisolublemente ligados a las convulsiones globales del siglo, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y las transformaciones radicales dentro de la propia Iglesia Católica. Lucía dos Santos nació el 22 de marzo de 1907 en el seno de la familia de Antonio dos Santos y María Rosa, en la aldea de Aljustrel, cerca de Fátima. Fue la menor de 6 hijos en una familia campesina acomodada. Desde temprana edad, Lucía se distinguió por su carácter vivaz y sus dotes de liderazgo entre sus compañeros. Sus progenitores eran personas de profunda fe, y la niña fue instruida en las tradiciones católicas desde la infancia. Francisco Marto vino al mundo el 11 de junio de 1908 y su hermana menor, Jacinta, el 11 de marzo de 1910. Eran hijos de Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús, quienes guardaban parentesco con la madre de Lucía. La familia Marto también pertenecía al grupo de campesinos pudientes de Aljustrel y era conocida por su devoción, lo que confería a estos niños un estatus de testigos excepcionales. Sus personalidades eran marcadamente distintas. Lucía, la mayor, era la más sociable y se expresaba con facilidad sobre las visiones, sin temor a los interrogatorios de los adultos. Francisco, en cambio, era propenso a la ensoñación y a la contemplación orante. Afirmaba haber visto a la Virgen, pero sin escuchar su voz. La pequeña Jacinta era la más impresionable y emocional. No solo veía y oía a la Virgen María, sino que experimentaba con particular intensidad las visiones del infierno y el sufrimiento de los pecadores que le fueron mostradas. La educación de los niños era mínima, algo habitual en las aldeas portuguesas de la época. Lucía asistió a la escuela parroquial y sabía leer, pero sus primos eran prácticamente analfabetos. Esta circunstancia se utilizó posteriormente como argumento a favor de la autenticidad de las visiones. Se consideraba poco probable que niños campesinos con escasa formación pudieran inventar conceptos teológicos tan elaborados. ¿Cómo lograron unos niños criados en la Portugal rural asombrar a los jerarcas eclesiásticos con la profundidad de sus revelaciones? Sus relatos se caracterizaban por una coherencia y un nivel de detalles sorprendentes. Incluso bajo la presión de las autoridades, con amenazas e intentos de soborno, no alteraron sus testimonios. Los perfiles psicológicos elaborados por los investigadores los describen como niños sinceros, pero no ingenuos, capaces de discernir lo importante de lo secundario. Particularmente llamativa para los adultos era la reacción de los niños ante su propia fama. Francisco y Jacinta mostraban escaso interés por los bienes materiales que les ofrecían los peregrinos. Su preocupación principal residía en las oraciones y la penitencia por los pecados de la humanidad, lo cual resultaba inusual para niños de su edad. Lucía, al ser mayor, comprendía la trascendencia de lo que estaba sucediendo, pero también demostraba una fortaleza admirable frente al escepticismo e incluso la hostilidad. El ambiente familiar en los hogares de los videntes era ambivalente. Los padres de Lucía, al principio, no creían sus relatos e incluso la castigaban por sus invenciones. Su madre, María Rosa, era particularmente severa y exigía a su hija que confesara el engaño. El padre de la niña, por su parte, reaccionaba con mayor calma, pero también albergaba dudas. En la familia Marto, la situación fue distinta. Los padres de Francisco y Jacinta creyeron a sus hijos con bastante rapidez. El comportamiento de los niños entre apariciones también atraía la atención. Pasaban largos ratos en oración, observaban rigurosos ayunos y usaban cilicios. Todo esto lo iniciaban ellos mismos, sin coacción alguna de los adultos. Especialmente impresionantes fueron sus expresiones proféticas. Francisco y Jacinta anunciaron que morirían pronto y que irían al cielo, lo cual efectivamente ocurrió durante la epidemia de gripe española en 1919 y 1920. ¿Por qué precisamente a Lucía se le encomendó registrar el tercer secreto y cómo esto marcó su vida posterior? La Virgen, según el testimonio de los niños, distinguió especialmente a Lucía, afirmando que viviría más tiempo que los demás y sería testigo de los acontecimientos de Fátima. Esta profecía se cumplió. Lucía vivió hasta el año 2005, convirtiéndose en la última testigo viva de las apariciones. Los exámenes médicos y psicológicos realizados por diversos especialistas no revelaron en los niños indicios de trastornos psíquicos ni propensión a las alucinaciones.
Su desarrollo intelectual se correspondía con su edad, pero su madurez espiritual superaba con creces el nivel habitual. Esta disonancia entre la inocencia infantil y la profundidad de la experiencia religiosa se convirtió en uno de los argumentos clave a favor del carácter sobrenatural de las apariciones de Fátima. El primer secreto de Fátima se relacionó con la visión del infierno que la Virgen les mostró el 13 de julio de 1917. Según los recuerdos de Lucía, registrados posteriormente, los niños contemplaron un mar de fuego habitado por almas de pecadores, cuya figura se presentaba como siluetas negras y bronceadas que emitían gritos de desesperación. Esta visión impactó a tal punto a los pequeños, que Jacinta solía llorar y rezar por la salvación de los pecadores. La Virgen les explicó que les había mostrado el infierno al que van las almas de los pobres pecadores para que comprendieran la necesidad de la oración y la penitencia para la salvación de la humanidad. Esta visión sentó las bases para la comprensión de las profecías subsiguientes y explicó la seriedad con la que los niños asumieron su misión de oración y sacrificio. El segundo secreto concernía a la profecía sobre los destinos del mundo y el papel particular de Rusia. La Virgen predijo el fin de la guerra entonces en curso, pero advirtió que, si las personas no dejaban de ofender a Dios, estallaría otra guerra aún más terrible durante el pontificado del siguiente papa. Señaló que Rusia propagaría sus errores por el mundo, incitando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Las palabras sobre la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que el Papa debía realizar junto con todos los obispos del mundo para evitar estas calamidades, revistieron una importancia especial, porque se señaló a Rusia como la clave para la paz en la tierra, y cómo se interpretó esta profecía en el contexto de los eventos revolucionarios de 1917. Cabe destacar que en julio de 1917, momento en que se recibió esta profecía, el gobierno provisional aún ostentaba el poder en Rusia, y los bolcheviques parecían una fuerza política insignificante. La Revolución de Octubre no ocurriría sino hasta el otoño, lo que hacía que la predicción sobre el papel de Rusia en la difusión del ateísmo mundial pareciera profética. La Virgen también prometió que, al final, Rusia se convertiría y llegaría a un período de paz. Habló del triunfo de su Inmaculado Corazón y de que el Santo Padre le consagraría a Rusia, la cual se convertiría y se otorgaría al mundo un período de paz. Esta profecía ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo del siglo XX, especialmente en el contexto de la Guerra Fría y la posterior disolución de la Unión Soviética. Los dos primeros secretos fueron registrados por Lucía en 1941, a petición del obispo de Leiria. Hasta entonces, su contenido se había transmitido oralmente, lo que generaba ciertas dudas sobre la exactitud de las formulaciones. Sin embargo, los elementos esenciales de las profecías permanecieron inalterables en todos los relatos. La reacción de las autoridades eclesiásticas al contenido de los dos primeros secretos fue mixta. Por un lado, la visión del infierno concordaba con la doctrina católica y tenía un propósito edificante. Por otro lado, las predicciones políticas sobre Rusia generaban ciertas aprehensiones, ya que podían interpretarse como una injerencia de la Iglesia en la política mundial. ¿Cómo influyeron los dos primeros secretos en la actitud del Vaticano hacia las apariciones de Fátima? ¿Y por qué el tercer secreto estuvo envuelto en tanto misterio? La publicación de los dos primeros secretos en 1942 generó una amplia resonancia internacional. Muchos vieron en ellos la explicación de los catastróficos acontecimientos contemporáneos de la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente estalló durante el pontificado del siguiente Papa, Pío XI. La profecía sobre Rusia fue objeto de un debate particularmente intenso durante la Guerra Fría. Los círculos católicos vieron en la expansión de la ideología comunista la materialización de la predicción de Fátima sobre Rusia propagando sus errores por el mundo. Esto fortaleció las posturas de quienes abogaban por una lucha más decidida contra el comunismo. La precisión de las predicciones históricas de los dos primeros secretos generó expectativas especiales respecto al tercero. Si los dos primeros resultaron tan proféticos, ¿qué podría contener el tercero que el Vaticano ocultaba tan celosamente? Esta intriga avivaba el interés del público y daba lugar a numerosas especulaciones. La existencia del tercer secreto de Fátima se conoció casi de inmediato después de las apariciones de 1917, pero su contenido permaneció como un enigma durante décadas. A diferencia de los dos primeros secretos, que Lucía relató oralmente desde su infancia, el tercero estuvo rodeado de un halo de misterio desde el principio. La Virgen María, según el testimonio de Lucía, indicó explícitamente que este secreto no debía ser revelado hasta un momento determinado.
Las primeras menciones al tercer secreto aparecieron en los documentos de la investigación canónica llevada a cabo por el obispo de Leiria en la década de 1920. En las actas de los interrogatorios, a Lucía se registraron sus palabras sobre que la Virgen le había encomendado mantener en secreto parte de la revelación recibida. La niña explicaba que no podía contarlo porque aún no era el momento. El interés por el tercer secreto se incrementó considerablemente tras la publicación de los dos primeros en 1942. La exactitud de sus profecías sobre los eventos mundiales llevó a muchos a preguntarse, ¿qué podría contener el tercer secreto, si ni siquiera el Vaticano se atrevía a hacerlo público? El silencio de las autoridades eclesiásticas solo alimentaba la curiosidad y daba pie a las más inverosímiles conjeturas. En 1943, el obispo de Leiria, don José Silva, solicitó por primera vez a Lucía que expusiera por escrito el contenido del tercer secreto. Sin embargo, la monja, que ya tenía 36 años, respondió que no sentía la autorización interna para hacerlo. Explicó que la Virgen no le había prohibido registrar el secreto, pero tampoco le había dado permiso explícito. La situación cambió en 1944, cuando Lucía enfermó gravemente. Temiendo que el secreto del tercer secreto pudiera morir con la última testigo de las apariciones de Fátima, el obispo Silva reiteró su solicitud de forma más insistente. Esta vez, enfatizó que la redacción del secreto no implicaba su inmediata divulgación. Lucía vaciló largo tiempo y rezó para obtener una indicación clara de lo alto. Según sus propias palabras, registradas posteriormente, experimentó extraordinarias dificultades al intentar plasmar el tercer secreto en papel. ¿Qué podría ser tan aterrador o contradictorio como para que su misma redacción le causara tales conflictos internos? Finalmente, el 2 de enero de 1944, en la festividad del Santísimo Nombre de Jesús, Lucía redactó el tercer secreto en una única hoja de papel. La selló en un sobre con la indicación de que solo podía ser abierto por el obispo de Leiria o el cardenal patriarca de Lisboa. Y solo después de 1960 o en caso de su fallecimiento, si este ocurriera antes. La elección de 1960 como fecha para una posible divulgación suscitó múltiples interpretaciones. Algunos investigadores consideraron que esta fecha tenía un significado simbólico. Otros supusieron que para entonces habrían ocurrido acontecimientos que harían el contenido del secreto menos impactante o más comprensible. El sobre sellado con el tercer secreto permaneció guardado en la caja fuerte de la residencia episcopal en Leiria hasta 1957. Durante esos años, solo unos pocos altos jerarcas eclesiásticos conocían su existencia, pero los rumores sobre el misterioso documento se diseminaron gradualmente en los círculos católicos. Cada mención al tercer secreto provocaba una nueva ola de especulaciones y teorías. ¿Por qué la propia Lucía eligió específicamente 1960? ¿Y qué quería decir al afirmar que su contenido se aclararía para entonces? Las respuestas a estas preguntas podrían arrojar luz sobre el verdadero contenido del tercer secreto, pero permanecían como un enigma incluso para las personas más cercanas a la monja. Su cautela y reticencia a discutir los detalles del tercer secreto contrastaban con la apertura que mostraba al debatir las dos primeras revelaciones. En 1957, el sobre sellado con el tercer secreto de Fátima fue entregado solemnemente al Vaticano. Esta transferencia se produjo por iniciativa del nuevo obispo de Leiria, quien consideró más seguro custodiar un documento de tal importancia en los archivos papales. El sobre fue transportado a Roma y colocado en la caja fuerte personal del Santo Padre en el Palacio Apostólico. El Papa Pío XII, quien reinaba en ese momento, decidió no abrir el sobre de inmediato. Según testimonios de personas cercanas al pontífice, consideró que el contenido del secreto estaba destinado a su sucesor, ya que la fecha de 1960 caía dentro del próximo papado. Esta decisión añadió otra capa de misterio al documento. Tras la elección del Papa Juan XXIII, en 1958, las expectativas alcanzaron su punto álgido. El nuevo pontífice era conocido por su apertura y su deseo de renovar la Iglesia. Muchos esperaban que él fuera quien decidiera divulgar el contenido del tercer secreto una vez llegado 1960. ¿Qué ocurrió cuando llegó el momento de la verdad? ¿Y por qué el Papa que inauguró el Concilio Vaticano II no se atrevió a revelar el tercer secreto de Fátima al mundo?
Según informaciones oficiales, el Papa Juan XXIII leyó el contenido del secreto en 1959, pero tomó la decisión de mantenerlo oculto. El cardenal Alfredo Ottaviani, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, relató posteriormente que el pontífice, tras leer el secreto, dijo: «Esto no concierne a mi pontificado». El Papa decidió devolver el documento al archivo y dejar la decisión de su publicación a su sucesor. Esta reacción generó aún más interrogantes sobre lo que podría contener el secreto. Algunas fuentes vaticanas afirmaron que el contenido del tercer secreto impactó tanto al Papa Juan XXIII que éste no pudo encontrar paz durante varios días. Se dice que el pontífice comunicó a los cardenales que esta profecía no correspondía a su tiempo y que su divulgación podría causar más perjuicio que beneficio. El silencio del Vaticano continuó con el Papa Pablo VI, elegido en 1963. El nuevo pontífice también conoció el contenido del secreto, pero no modificó la política de su predecesor. Según datos no oficiales, el Papa Pablo VI consultó a varios cardenales y teólogos sobre la conveniencia de su publicación. ¿Acaso el contenido del tercer secreto era tan controvertido o alarmante que 3 papas sucesivos prefirieron mantener el silencio? Tal comportamiento de las altas jerarquías eclesiásticas solo avivaba el interés del público y alimentaba las teorías conspirativas más inverosímiles. En la década de 1970, la presión pública sobre el Vaticano aumentó considerablemente. Publicaciones católicas de todo el mundo difundieron artículos exigiendo la divulgación del tercer secreto. Se organizaron peticiones de fieles y se celebraron conferencias dedicadas a la temática de Fátima. Todo esto creaba una situación incómoda para las autoridades eclesiásticas. La propia hermana Lucía, en entrevistas concedidas durante ese periodo, reiteró en numerosas ocasiones que había cumplido su misión al registrar el secreto y que la decisión posterior recaía en las autoridades eclesiásticas. Subrayó que nunca había exigido su publicación inmediata y que confiaba en la sabiduría del Santo Padre al respecto. Sin embargo, sus palabras sobre que el contenido del secreto se aclararía después de 1960 permanecían como un enigma. El siglo XX se convirtió en un período de silencio sin precedentes de los pontífices romanos respecto al tercer secreto de Fátima. Cada uno de los papas que se sucedieron en el trono de San Pedro conoció el contenido del misterioso documento, pero todos tomaron la misma decisión de mantener el secreto. Este silencio se tornaba cada vez más elocuente y generaba numerosas preguntas en el mundo católico. El Papa Pío XII, quien reinó desde 1939 hasta 1958, fue el primer pontífice que pudo leer el tercer secreto tras su redacción en 1944. Sin embargo, prefirió dejar esta prerrogativa a su sucesor. Personas cercanas al Papa relataron que Pío XII consideraba no ser el pontífice para quien estaba destinada esta revelación. Su sucesor, el Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, inauguró una nueva era en la historia de la Iglesia Católica al convocar el Concilio Vaticano II. Su enfoque hacia los asuntos eclesiásticos se caracterizaba por una apertura sin precedentes, lo que hacía aún más enigmático su silencio respecto al tercer secreto. ¿Qué pudo haber llevado a un pontífice tan progresista a renunciar a la publicación de la revelación de Fátima? Según el testimonio de cardenales cercanos al Papa Juan Pablo II, el pontífice, tras leer el secreto, se dedicó intensamente a la oración por la unidad de la Iglesia. Algunos observadores relacionaron esto con el posible contenido del tercer secreto, sugiriendo que abordaba las problemáticas internas del catolicismo. Sin embargo, no hubo comentarios oficiales por parte del Santo Padre. El Papa Pablo VI, quien gobernó entre 1963 y 1978, continuó la política de silencio de sus predecesores. Este pontífice era conocido por sus angustiosas reflexiones sobre decisiones complejas, lo que hacía aún más significativa su negativa a publicar el secreto. Pablo VI se pronunció públicamente en repetidas ocasiones sobre la importancia del mensaje de Fátima, pero el tercer secreto permaneció celosamente guardado. Un hecho particularmente intrigante era que los 3 papas consultaron a los teólogos más destacados de su tiempo sobre el tercer secreto. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, relataría más tarde que el contenido del secreto se discutió en reuniones privadas dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, la decisión de mantenerlo oculto se confirmaba en cada ocasión.
Podría ser que tres papas distintos, con personalidades y enfoques de gobierno de la Iglesia diferentes, llegaran independientemente a la misma conclusión sobre la inconveniencia de su publicación. Tal unanimidad podría indicar razones verdaderamente serias para su ocultación, o la presión de ciertas fuerzas dentro del Vaticano. El silencio de los pontífices contrastaba notablemente con su activa participación en la promoción del culto de Fátima en general. Los tres papas apoyaron abiertamente la devoción a la Virgen de Fátima. Promovieron la beatificación y canonización de los niños videntes, y aprobaron la construcción de la basílica en Fátima. Pero cuando se trataba del tercer secreto, prevalecía un silencio elocuente. En la década de 1970, la presión sobre el Vaticano aumentó no solo por parte de los fieles, sino también desde dentro de la jerarquía eclesiástica. Algunos cardenales se pronunciaron públicamente a favor de la necesidad de revelar el tercer secreto, argumentando el derecho de los fieles a conocer el contenido completo del mensaje de Fátima. Sin embargo, sus peticiones quedaron sin respuesta. El periodo de gran silencio concluyó solo con la elección del Papa Juan Pablo II en 1978. El nuevo pontífice, originario de Polonia, tenía una relación especial con el mensaje de Fátima, asociando con él su salvación del atentado del 13 de mayo de 1981. Fue este papa quien finalmente decidió levantar el velo del misterio. Pero esto no ocurrió sino hasta el año 2000, cuando ya habían transcurrido más de 80 años desde las apariciones de Fátima. Ante la ausencia de información oficial sobre el contenido del tercer secreto, en Fátima florecieron durante décadas las más inverosímiles teorías y suposiciones. Publicaciones católicas y seculares de todo el mundo difundían artículos intentando adivinar qué podría haber revelado la Virgen María a los niños de tal manera que el Vaticano no se atrevía a hacer público por más de medio siglo. Una de las teorías más extendidas relacionaba el tercer secreto con la predicción de la Tercera Guerra Mundial. Los partidarios de esta versión sostenían que la Virgen María había advertido sobre un conflicto global que podría aniquilar a la humanidad. El Vaticano, según esta teoría, ocultaba la profecía para no generar pánico entre los fieles durante la Guerra Fría. Otra hipótesis popular se refería a una crisis dentro de la propia Iglesia Católica. Algunos tradicionalistas suponían que el tercer secreto contenía la predicción de un periodo de decadencia de la fe, apostasía entre el clero e incluso una posible cisma en la Iglesia. ¿Podría la Virgen haber previsto las conmociones que la Iglesia Católica experimentaría en la segunda mitad del siglo XX? Se discutió especialmente la versión de la predicción del asesinato de un papa. Esta teoría cobró impulso adicional tras el atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, en el aniversario de la primera aparición de Fátima. Los partidarios de esta versión consideraban que el tercer secreto había predicho precisamente este evento, y posiblemente la muerte del pontífice. Entre las teorías más exóticas se encontraba la de la predicción del fin del mundo, o de eventos apocalípticos. Algunos intérpretes relacionaron el tercer secreto con las profecías del Apocalipsis de San Juan, sugiriendo que se trataba de los últimos tiempos y de la segunda venida de Cristo. El Vaticano, según esta teoría, ocultaba la fecha del fin del mundo para no generar pánico masivo. El periodista italiano Antonio Socci formuló la hipótesis de que el tercer secreto se refería a la apostasía de altos jerarcas de la Iglesia. Según él, la Virgen María había advertido sobre un periodo en el que la cúpula eclesiástica misma se apartaría de la fe verdadera, lo que explicaría la reticencia del Vaticano a publicar tales profecías autoincriminatorias. ¿Por qué estas teorías en particular alcanzaron la mayor difusión? ¿Y qué nos dice esto sobre el estado de ánimo en el mundo católico en la segunda mitad del siglo XX? La popularidad de las versiones apocalípticas reflejaba la ansiedad general de la época, el miedo a la guerra nuclear, la crisis de los valores tradicionales, la creciente secularización de la sociedad. El sacerdote francés Abbé Michel de la Sainte Trinité publicó varios libros en los que afirmaba que el tercer secreto predecía la gran apostasía dentro de la Iglesia, comenzando desde su propia cúpula. Él relacionaba esto con las reformas del Concilio Vaticano II, que, en su opinión, habían llevado a la dilución de la tradición católica. El teólogo alemán Padre Malachi Martín, que tuvo acceso a algunos documentos vaticanos, insinuó que el tercer secreto estaba relacionado con la infiltración de fuerzas satánicas en los más altos escalones del poder eclesiástico. Sus ambiguas declaraciones solo avivaron el interés por el contenido del secreto y dieron lugar a teorías aún más extravagantes.
Entre los círculos católicos conservadores era popular la versión de la predicción de la apostasía masiva de los laicos de la fe. Los partidarios de esta teoría veían en la secularización de la sociedad occidental, la disminución de la asistencia a las iglesias y la crisis de las vocaciones religiosas el cumplimiento de la profecía de Fátima. Curiosamente, la propia Sor Lucía, en raras entrevistas, enfatizó repetidamente que el contenido del tercer secreto ya se hacía evidente al observar los acontecimientos contemporáneos. Estas palabras se interpretaron de diversas maneras, pero muchos las vieron como una confirmación de una u otra teoría. Sin embargo, ¿estaban todas estas suposiciones cerca de la verdad, o el contenido real del tercer secreto resultó ser completamente diferente? El 26 de junio del año 2000, el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, hizo una declaración sensacional durante la misa en Fátima, oficiada por el Papa Juan Pablo II. El cardenal anunció que el Santo Padre había decidido publicar la interpretación del tercer secreto de Fátima, oculto por más de 80 años. Según la versión oficial del Vaticano, el tercer secreto representaba una visión simbólica en la que los niños vieron a un obispo vestido de blanco, que era asesinado por soldados. A este obispo lo acompañaban otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como una multitud de laicos de diversos estamentos, que también sufrían persecución y muerte. El Vaticano interpretó esta visión como una profecía sobre el atentado contra el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. La muerte simbólica del obispo de blanco se correspondía con el atentado real contra el pontífice, quien milagrosamente sobrevivió gracias a la intercesión de la Virgen de Fátima. Pero, ¿podría un evento tan específico y, en esencia, ya ocurrido, explicar 80 años de silencio vaticano? Muchos expertos y fieles acogieron esta interpretación con desconcierto. Si el tercer secreto se refería solo al atentado contra el Papa, ¿por qué se mantuvo en secreto su contenido incluso después de que el evento ocurriera? El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió un detallado comentario teológico sobre el tercer secreto. Subrayó que la visión debía entenderse simbólicamente y no literalmente, y que reflejaba los sufrimientos de la Iglesia en el siglo XX en su conjunto, y no solo el atentado concreto contra el Papa. La publicación oficial incluyó también el facsímil del texto manuscrito de Sor Lucía con el tercer secreto. El documento constaba de 4 páginas y estaba escrito en portugués. Sin embargo, incluso la publicación del original no puso fin a las disputas, ya que muchos investigadores se fijaron en las extrañezas del texto y su estructura. La reacción del mundo católico a la revelación oficial fue mixta. Una parte de los fieles acogió con alivio el fin de un misterio de muchos años y estuvo de acuerdo con la interpretación vaticana. Otros, especialmente de entre los tradicionalistas, expresaron dudas sobre la exhaustividad de la revelación y supusieron que el verdadero tercer secreto seguía oculto. ¿Por qué la versión oficial no logró convencer a todos los escépticos? Los críticos señalaron varios puntos problemáticos. En primer lugar, la visión describía la muerte de un obispo de blanco, mientras que el Papa Juan Pablo II sobrevivió al atentado. En segundo lugar, el texto mencionaba persecuciones masivas del clero y los laicos, lo cual no ocurrió en relación con el atentado contra el pontífice. La propia Sor Lucía confirmó la autenticidad del texto publicado, pero su reacción a la interpretación vaticana fue reservada. En una entrevista concedida tras la publicación, estuvo de acuerdo en que la visión podía referirse al atentado contra el Papa, pero enfatizó el carácter simbólico de toda la revelación. Los críticos también señalaron que el texto publicado del tercer secreto terminaba con una frase incompleta, lo que podría indicar que el documento no se publicaba en su totalidad. El Vaticano explicó esto por las peculiaridades de la anotación de la visión de Sor Lucía, pero las dudas persistieron. Un aspecto importante de la revelación oficial fue el intento del Vaticano de presentar los eventos de Fátima como concluidos. El cardenal Ratzinger subrayó que los 3 secretos se referían a los acontecimientos del siglo XX y que la misión de Fátima se había cumplido. Sin embargo, tal posición provocó la objeción de quienes consideraban el mensaje de Fátima relevante para la actualidad. El atentado contra el Papa Juan Pablo II en mayo de 1981 se convirtió en un evento clave en la historia de la interpretación del tercer secreto de Fátima. Precisamente en el aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima, el terrorista turco Mehmet Ali Ağca
Disparó 4 veces contra el Papa en la Plaza de San Pedro, hiriendo gravemente al pontífice. El propio Papa Juan Pablo II, desde los primeros días tras el atentado, asoció su salvación a la intercesión de la Virgen de Fátima. Ya en el hospital decía a los presentes: una mano disparó, la otra dirigió la bala. El pontífice estaba convencido de que la Virgen había apartado la amenaza mortal y le había conservado la vida para continuar su misión papal. El simbolismo de la fecha del atentado no podía dejar de asombrar a los contemporáneos. El 13 de mayo, día de la primera aparición de Fátima en 1917. Para los fieles, esta coincidencia no podía ser casual, y muchos la vieron como una señal de una conexión especial entre el Papa y el mensaje de Fátima. ¿Podría la fecha del atentado haber sido predicha en el Tercer Secreto, escrito 37 años antes del evento? La investigación del atentado reveló una compleja red de conexiones internacionales. Ali Aka no actuó solo, y la investigación descubrió vínculos con los servicios secretos búlgaros y posiblemente con la KGB. Este descubrimiento dio al evento una dimensión geopolítica, lo que correspondía al contenido del segundo secreto de Fátima sobre el papel de Rusia en los conflictos mundiales. El Papa Juan Pablo II, polaco de origen, fue testigo durante toda su vida de la confrontación entre el mundo comunista y el cristiano. Su pontificado coincidió con la fase final de la Guerra Fría, cuando el papel de Rusia, mencionado en el segundo secreto de Fátima, se volvió especialmente relevante. El atentado fue percibido por muchos como un intento de las fuerzas del mal de obstaculizar la misión papal de liberación espiritual de Europa del Este. Tras recuperarse, el pontífice visitó personalmente Fátima el 27 de mayo de 1982 para agradecer a la Virgen por su salvación. Durante esta visita, colocó una de las balas extraídas de su cuerpo en la corona de la estatua de la Virgen de Fátima, entregando simbólicamente el arma del atentado bajo la protección de la Virgen. La interpretación del atentado como cumplimiento del tercer secreto planteó ciertas dificultades. La visión describía la muerte de un obispo de blanco, pero el Papa sobrevivió. Los teólogos vaticanos lo explicaron diciendo que la profecía debía entenderse simbólicamente. Se trataba de una muerte y resurrección espiritual del pontífice, que atravesó una amenaza mortal. Sin embargo, es convincente tal interpretación y no contradice la supervivencia del Papa el contenido literal de la visión. Los críticos señalaron que tal hermenéutica permite vincular a la profecía prácticamente cualquier evento, privándola de concreción y carácter profético. Ali Aka, mientras estaba en prisión, cambió repetidamente sus testimonios sobre los motivos del atentado. En diferentes momentos afirmó haber actuado por motivos políticos, haber sido un instrumento de una conspiración internacional o haber recibido instrucciones místicas. Tras su liberación de prisión, incluso visitó Fátima y depositó flores en la tumba de los niños videntes. Paradójicamente, el atentado fortaleció la fe del Papa Juan Pablo II en el mensaje de Fátima y aceleró el proceso de beatificación y canonización de los niños videntes. Francisco y Jacinta Marto fueron beatificados en el año 2000 y canonizados en 2017. Lucía dos Santos fue beatificada tras su muerte en 2021. La revelación oficial del tercer secreto de Fátima en el año 2000 no puso fin a las disputas, sino que, por el contrario, provocó una nueva ola de críticas y dudas. Muchos investigadores, teólogos y simples fieles expresaron su insatisfacción con la interpretación vaticana, considerándola incompleta o incluso distorsionada. Uno de los críticos más autorizados fue el vaticanista italiano Antonio Socci, autor del libro El cuarto secreto de Fátima. Socci sostenía que el texto publicado representaba solo la parte descriptiva del tercer secreto, mientras que su interpretación, dada por la propia Virgen, seguía oculta en los archivos vaticanos. Los críticos señalaron las diferencias estructurales entre el tercer secreto y los dos primeros. En los dos primeros casos, la visión iba acompañada de las palabras de la Virgen explicando su significado. El texto publicado del tercer secreto, en cambio, contenía solo la descripción de la visión sin ninguna explicación, lo que parecía incompleto y ilógico. ¿Podría el tercer secreto constar de dos partes, la visión y su explicación? Y además, ¿el Vaticano habría publicado solo la primera parte? Esta versión fue respaldada por muchos investigadores, quienes señalaron que la propia Sor Lucía, en diversas entrevistas, insinuó la existencia de un mensaje verbal de la Virgen que acompañaba la visión.
El sacerdote portugués, padre Antonio Martins dos Reis, que conocía bien a Sor Lucía, afirmó que la monja le había hablado repetidamente de las palabras de la Virgen que explicaban el significado de la tercera visión. Sin embargo, estas palabras no se incluyeron en la versión publicada, lo que generó interrogantes sobre la exhaustividad de la revelación. Otro grupo de críticos se centró en el análisis de la visión en sí. Señalaron que las persecuciones masivas del clero y los laicos descritas en ella no se correspondían con la realidad del atentado contra el Papa Juan Pablo II. La visión hablaba de una multitud de diversos estamentos de la Iglesia, algo que no ocurrió en 1981. Círculos católicos tradicionalistas propusieron la teoría de que el tercer secreto se refería a la crisis de fe dentro de la propia Iglesia. En su opinión, el obispo de blanco simboliza no al Papa, sino a la propia Iglesia, sometida a una desintegración interna y apostasía. ¿Podría la Virgen haber previsto las conmociones que la Iglesia Católica experimentaría después del Concilio Vaticano II? Dudas particulares suscitaba la reacción de la propia Sor Lucía ante la interpretación vaticana. Aunque formalmente confirmó la autenticidad del texto publicado, sus afirmaciones de que el tercer secreto aún se estaba cumpliendo sugerían la incompletitud de la revelación oficial. El investigador estadounidense Christopher Ferrara, en su libro El secreto aún oculto, presentó un detallado análisis de las contradicciones en la versión oficial. Señaló que la visión describía una ciudad destruida y numerosos cadáveres, algo que no se observó en relación con el atentado contra el Papa en la Plaza de San Pedro. Un grupo de investigadores portugueses, liderado por Solidão Torres Rocha, formuló la hipótesis de que el verdadero tercer secreto se refería al destino de la propia Portugal y contenía una profecía sobre su futuro. Señalaron las numerosas referencias de Lucía al papel especial de su patria en el plan divino de salvación. ¿Podría el Vaticano realmente ocultar parte del tercer secreto? Y si es así, ¿cuáles podrían ser las razones de tal decisión? Los críticos supusieron que las profecías desfavorables para la jerarquía eclesiástica sobre la crisis interna del catolicismo podrían haber sido extraídas de la publicación oficial. Sin embargo, no existían pruebas directas de tal versión, y las disputas se mantenían a nivel de interpretaciones y suposiciones. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, desempeñó un papel clave en el proceso de decisión sobre la publicación del tercer secreto de Fátima. Como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1980, estuvo directamente involucrado en todas las cuestiones relacionadas con las apariciones de Fátima y su interpretación. Ratzinger fue uno de los pocos jerarcas eclesiásticos que tuvo acceso al texto completo del tercer secreto mucho antes de su divulgación oficial. Según testimonios de sus colegas, el futuro pontífice consultó repetidamente a los teólogos más destacados sobre la posibilidad y conveniencia de publicar el misterioso documento. En 1985, el cardenal Ratzinger concedió una entrevista a la revista Jesus, en la que se pronunció públicamente por primera vez sobre el tercer secreto. Confirmó su existencia y declaró que el contenido del secreto se refería a los últimos tiempos y tenía un carácter apocalíptico. Estas palabras causaron sensación y una nueva ola de especulaciones sobre el contenido del secreto, lo que obligó al prudente y conservador teólogo a romper el silencio de muchos años del Vaticano. Según algunos observadores, Ratzinger buscaba preparar al público para una posible revelación del secreto, reduciendo gradualmente el nivel de expectativas y misticificación en torno al documento. En la misma entrevista, el cardenal señaló que el tercer secreto no contenía nada que no se conociera de otras fuentes de la revelación cristiana. Subrayó que el secreto debía entenderse en el contexto del llamado general a la penitencia y la conversión, que atraviesa como hilo conductor todo el mensaje de Fátima. La preparación para la publicación del tercer secreto comenzó en la década de 1990. Ratzinger dirigió personalmente el trabajo de una comisión de teólogos encargada de preparar una interpretación oficial del documento. La comisión incluía al cardenal Angelo Sodano, al arzobispo Tarcisio Bertone y a varios otros altos dignatarios eclesiásticos. Se prestó especial atención a la forma de presentar la información. Se decidió anunciar primero la interpretación del secreto verbalmente durante la misa papal en Fátima, y luego publicar un documento detallado con un comentario teológico. Tal enfoque permitía controlar la reacción del público y corregir la presentación del material si era necesario. Ratzinger insistió en que la publicación fuera acompañada de un serio análisis teológico, que situara el tercer secreto en el contexto de la escatología cristiana.
Su comentario, publicado en el año 2000, representó un intento de explicación racional de la experiencia mística y su interpretación histórica. En el comentario, el cardenal enfatizó el carácter simbólico de todas las visiones de Fátima. Explicó que las revelaciones divinas siempre se expresan en imágenes comprensibles para los receptores y que una comprensión literal de las profecías puede llevar a conclusiones erróneas. Los críticos acusaron a Ratzinger de una excesiva racionalización del mensaje de Fátima. Sostenían que su enfoque teológico despojaba a las revelaciones de su fuerza profética y las convertía en meras reflexiones religiosas. ¿Realmente tal interpretación se correspondía con el espíritu de las apariciones de Fátima? Tras ser elegido papa en 2005, Benedicto XVI continuó la línea de desmitificación de los secretos de Fátima. En sus discursos enfatizó repetidamente que la misión de Fátima se había cumplido y que los fieles debían centrarse en las virtudes cristianas fundamentales, en lugar de buscar nuevas revelaciones. Sin embargo, no fue posible cerrar completamente el tema del tercer secreto. Las disputas continuaron y muchos fieles seguían considerando la interpretación oficial como incompleta. Esto obligó al Vaticano a regresar periódicamente al tema y ofrecer aclaraciones adicionales. Paralelamente a la interpretación oficial vaticana del tercer secreto de Fátima, se desarrollaron versiones alternativas propuestas por investigadores independientes, teólogos y mariólogos. Estas interpretaciones a menudo diferían radicalmente de la posición oficial y ofrecían explicaciones completamente distintas del contenido de la misteriosa revelación. El abate Michel de la Franche-Comté propuso una teoría del gran apostasía, sugiriendo que el tercer secreto predecía una crisis de fe dentro de la Iglesia Católica. Según él, la visión del obispo de blanco no simbolizaba el asesinato físico del Papa, sino la muerte espiritual de la jerarquía eclesiástica, que se había alejado de la doctrina católica tradicional. Esta interpretación ganó adeptos entre los círculos católicos tradicionalistas, especialmente tras las reformas del Concilio Vaticano II. Los defensores de esta teoría veían en la liberalización de la liturgia, las iniciativas ecuménicas y el ablandamiento de ciertas posturas eclesiásticas la consumación de la profecía de Fátima sobre la descomposición interna de la Iglesia. El teólogo italiano Don Luigi Villa ofreció una interpretación geopolítica del tercer secreto, postulando que la visión se refería más a procesos políticos que religiosos, a la caída de la civilización cristiana bajo el embate del secularismo y el materialismo. ¿Podría la Virgen María haber anticipado los cambios globales que transformaron el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX? El investigador estadounidense, el padre Nicholas Gruner, desarrolló la teoría de la consagración inconclusa de Rusia. En su opinión, el tercer secreto contenía directrices específicas sobre la forma y el momento de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, las cuales no fueron plenamente cumplidas por las autoridades eclesiásticas. Esto, según su versión, explicaba los continuos conflictos y crisis mundiales. Investigadores portugueses, liderados por el Dr. Antonio de Oliveira Salazar, sin confundir con el dictador, presentaron una interpretación nacional del tercer secreto, afirmando que la profecía aludía al papel especial de Portugal en el plan divino de salvación y predecía el renacimiento del cristianismo a partir de la tierra portuguesa. Un grupo de intelectuales católicos alemanes, incluido el filósofo Martin Heidegger en su etapa tardía, propuso una interpretación existencial del mensaje de Fátima. Según su perspectiva, el tercer secreto no versaba sobre eventos históricos concretos, sino sobre la crisis existencial del hombre moderno, desconectado de lo trascendente. ¿Por qué surgieron tantas interpretaciones alternativas? ¿Qué revela esto sobre la insatisfacción con la versión oficial? La diversidad de versiones reflejaba tanto la complejidad intrínseca del texto del tercer secreto como las distintas expectativas y temores de la comunidad católica contemporánea. El teólogo brasileño Plinio Correa de Oliveira vinculó el tercer secreto a la profecía del triunfo del socialismo en los países católicos. Su interpretación tuvo una marcada connotación política, reflejando los temores de los católicos conservadores ante los movimientos de izquierda en América Latina. El místico y teólogo mexicano, el padre Miguel Ángel Fuentes, propuso una interpretación apocalíptica, según la cual el tercer secreto anunciaba una gran purga de la humanidad por sus pecados. En su opinión, el atentado contra el Papa era solo un presagio de pruebas más severas aún por venir en el mundo. Y entonces, el investigador canadiense Yves Dupont presentó una versión interesante, relacionando el tercer secreto con las profecías sobre los 3 días de oscuridad, un evento escatológico mencionado en diversas revelaciones católicas.
Según su teoría, la visión de Sor Lucía describía precisamente ese periodo apocalíptico. El teólogo polaco, el padre Stanisław Kosinski, cercano a los círculos del Papa Juan Pablo II, ofreció una interpretación mariológica. En su opinión, el tercer secreto se refería menos a eventos futuros que al papel de la Virgen María como corredentora en la salvación de la humanidad. No obstante, todas estas versiones alternativas permanecieron como hipótesis, ya que sus autores no tuvieron acceso al texto completo del secreto. Sor Lucía dos Santos vivió una vida larga, convirtiéndose en la última testigo viviente de las apariciones de Fátima de 1917. Tras la muerte de sus primos en 1919 y 1920, ella cargó con todo el peso del testimonio de lo que había visto en su infancia. Sus últimos años estuvieron marcados por intentos de esclarecer diversos aspectos del mensaje de Fátima, incluido el enigmático tercer secreto. En 1925, Lucía ingresó en el internado de las Hermanas de Santa Dorotea en Vila, donde recibió educación y comenzó su vida religiosa. En 1928, pronunció sus votos monásticos en la misma orden. Durante muchos años, la religiosa evitó la exposición pública y vivió en reclusión, pero nunca dejó de responder a las preguntas de las autoridades eclesiásticas sobre los eventos de Fátima. Un punto de inflexión fue 1948, cuando Lucía se trasladó a una orden carmelita más estricta en Coimbra, adoptando el nombre de Sor María Lucía del Inmaculado Corazón. ¿Qué la impulsó a tal decisión a la edad de 40 años? ¿Y cómo afectó a su testimonio sobre el tercer secreto? En el convento carmelita, Lucía llevó una vida de clausura, pero continuó recibiendo visitas de jerarcas eclesiásticos, teólogos e investigadores de los fenómenos de Fátima. Muchos de ellos destacaron su asombrosa memoria y su capacidad para reproducir detalles de eventos ocurridos hacía 70 años con asombrosa precisión. Especialmente importantes fueron sus últimas entrevistas, concedidas en la década de 1990. En una conversación con el cardenal Tarcisio Bertone en abril de 2000, poco antes de la revelación oficial del tercer secreto, Lucía confirmó la autenticidad de la versión que se preparaba para su publicación. Sin embargo, sus respuestas fueron breves y cautelosas. En una entrevista al periodista portugués Carlos Iverista en 1993, Lucía hizo algunas observaciones enigmáticas sobre el tercer secreto. Dijo que todo ya estaba dicho en las partes publicadas del mensaje de Fátima, pero añadió que la gente debía leer con más atención. ¿Qué quiso decir al hablar de la necesidad de una lectura más atenta? La monja enfatizó repetidamente que el tercer secreto no contenía nuevas revelaciones, sino que ayudaba a comprender mejor las ya dadas. Decía que la Virgen no había revelado el futuro por curiosidad, sino que llamaba a la oración y al arrepentimiento para cambiar el curso de los acontecimientos. Esta postura contrastaba con las populares interpretaciones apocalípticas. En sus últimos años de vida, Lucía estaba preocupada por la comercialización del culto de Fátima y la aparición de numerosas nuevas revelaciones supuestamente recibidas por diversos videntes. Insistió en que el mensaje de Fátima estaba completo y no necesitaba añadidos ni modificaciones. La monja reaccionó especialmente con dolor ante los intentos de algunos grupos de utilizar su nombre para promover sus propias interpretaciones del tercer secreto. Declaró repetidamente que no había dado a nadie la autoridad para hablar en su nombre y pidió a los fieles que se dirigieran únicamente a las declaraciones oficiales de la Iglesia. ¿Por qué Lucía se volvió más reservada en sus declaraciones sobre el tercer secreto en sus últimos años de vida? Algunos investigadores sugirieron que estaba siendo presionada por las autoridades vaticanas, pero no había pruebas directas de ello. Es más probable que la anciana monja simplemente estuviera cansada de las constantes preguntas y prefiriera centrarse en la oración. Sor Lucía falleció el 13 de febrero de 2005, a la edad de 97 años, en el convento carmelita de Coimbra. Su muerte marcó el fin de una era de testigos vivientes de las apariciones de Fátima. Con su partida, desapareció la última oportunidad de obtener aclaraciones directas sobre los aspectos controvertidos del tercer secreto. Tras la muerte de Lucía, el proceso de su beatificación se inició en 2008. La Iglesia Católica reconoció sus virtudes heroicas y la declaró beata en octubre de 2021. Este reconocimiento confirmó el estatus oficial de sus testimonios sobre los eventos de Fátima, incluido el tercer secreto. En el siglo XXI, las disputas en torno al tercer secreto de Fátima no solo no han disminuido, sino que han adquirido nuevas dimensiones.
El desarrollo de Internet y las redes sociales ha proporcionado una plataforma para numerosas teorías de conspiración, interpretaciones alternativas y análisis críticos de la posición oficial del Vaticano. Los debates contemporáneos reflejan tanto las divergencias tradicionales en el ámbito católico como los nuevos desafíos de la era de la información. Los círculos católicos tradicionalistas continúan insistiendo en la incompletitud de la revelación oficial. Organizaciones como los Centros de Fátima en América y el Movimiento Internacional para la Consagración de Rusia publican regularmente materiales en los que se afirma que el verdadero contenido del tercer secreto sigue siendo ocultado por el Vaticano. Especialmente activos son los partidarios de la teoría de los dos textos. Según esta versión, existen dos documentos diferentes: la descripción publicada de la visión y un texto oculto con las palabras de la Virgen explicando su significado. Esta teoría recibió un nuevo impulso tras la publicación en 2007 de documentos relacionados con la beatificación de Francisco y Jacinta. El periodista italiano Marco Tassetti planteó la hipótesis de la existencia de un cuarto secreto recibido por Lucía en un periodo posterior. En su opinión, la monja recibió revelaciones adicionales a lo largo de su vida, pero las autoridades eclesiásticas decidieron no darles un estatus oficial para no complicar una situación ya de por sí controvertida. Los intelectuales católicos contemporáneos proponen nuevos enfoques para interpretar el legado de Fátima. El profesor de teología Roberto de Mattei, de la Universidad de Roma, vincula el tercer secreto con la crisis contemporánea de la autoridad papal y la aparición de magisterios paralelos dentro de la Iglesia. ¿Cómo influyen los eventos de las últimas décadas? El escándalo de la pedofilia en la Iglesia, la abdicación del Papa Benedicto XVI, la elección del Papa Francisco en la interpretación del tercer secreto. Algunos investigadores ven en estos sucesos la consumación de las profecías de Fátima sobre la crisis de la jerarquía eclesiástica. El Papa Francisco, elegido en 2013, demuestra una actitud cautelosa hacia la temática de Fátima. Durante su visita a Fátima en mayo de 2017, canonizó a Francisco y Jacinta, pero evitó comentarios detallados sobre el tercer secreto. Su enfoque podría caracterizarse como un intento de desmitificación de las revelaciones en favor de un cristianismo práctico. Las comunidades en línea dedicadas a la temática de Fátima discuten activamente diversos aspectos del tercer secreto. Foros y blogs rebosan de nuevas teorías, análisis de documentos históricos e intentos de vincular las profecías de Fátima con eventos contemporáneos, la pandemia de COVID-19, conflictos bélicos, la crisis ecológica. Investigadores portugueses continúan trabajando en los archivos, tratando de encontrar nuevos documentos relacionados con las apariciones de Fátima. En 2017 se publicó la correspondencia del obispo de Leiria con el Vaticano, que arroja luz adicional sobre el proceso de toma de decisiones respecto al tercer secreto. ¿Por qué, más de 100 años después de las apariciones de Fátima, el interés por el tercer secreto no decae, sino que a veces incluso se intensifica? Los investigadores contemporáneos explican esto por la crisis de confianza en la Iglesia institucional y la búsqueda de fuentes alternativas de autoridad espiritual. Los estudios académicos del fenómeno de Fátima adquieren un carácter cada vez más interdisciplinario. Los sociólogos estudian la influencia del culto de Fátima en la sociedad portuguesa. Los psicólogos analizan el fenómeno de las visiones infantiles. Los historiadores investigan el contexto político de los eventos de 1917. Sin embargo, las disputas sobre el tercer secreto permanecen predominantemente en el ámbito del discurso religioso. Las tecnologías modernas permiten realizar análisis detallados de los documentos manuscritos de Lucía. Los peritajes grafológicos confirman la autenticidad del texto publicado del tercer secreto, pero no excluyen la posibilidad de la existencia de escritos adicionales. Más de 100 años después de las apariciones de Fátima, en 1917, el tercer secreto sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del catolicismo moderno. A pesar de su revelación oficial en 2000, las preguntas sobre la plenitud y corrección de la interpretación vaticana continúan preocupando a investigadores, creyentes y personas simplemente curiosas en todo el mundo. El análisis de toda la historia del tercer secreto muestra que el misterio ha generado muchas más preguntas que respuestas. Los 80 años de silencio del Vaticano, las reacciones contradictorias de los papas al contenido del documento, las críticas a la interpretación oficial por parte de investigadores de renombre. Todo ello crea la impresión de una revelación inacabada e incompleta. El estado actual del debate puede caracterizarse como una situación de estancamiento. Los partidarios de la versión oficial señalan la confirmación de la autenticidad del documento por la propia Sor Lucía y la autoridad del magisterio eclesiástico.
Los críticos presentan argumentos estructurales y de contenido en contra de la revelación incompleta y exigen aclaraciones adicionales. ¿Qué factores podrían influir en el futuro desarrollo de la situación con el tercer secreto? En primer lugar, la posible aparición de nuevos documentos en los archivos vaticanos o portugueses. Los investigadores continúan su labor y no se pueden descartar hallazgos que puedan arrojar nueva luz sobre aspectos controvertidos. La posición de los futuros pontífices podría desempeñar un papel importante. Cada nuevo papa tiene la oportunidad de revisar la política de sus predecesores con respecto al legado de Fátima. La historia muestra que los papas han tenido diferentes actitudes hacia los secretos de Fátima, desde el silencio total hasta la revelación parcial. El desarrollo de la tecnología abre nuevas posibilidades para la investigación de documentos históricos. Los métodos modernos de análisis de textos, caligrafía, papel y tintas pueden revelar detalles inaccesibles a generaciones anteriores de investigadores. Son posibles descubrimientos que confirmen o refuten las teorías existentes. Los cambios sociales y políticos en el mundo también influyen en la actualidad del mensaje de Fátima. Las crisis de la modernidad, las pandemias, las guerras, las catástrofes ecológicas, los conflictos religiosos, dan lugar a nuevos intentos de encontrar en el tercer secreto explicaciones y predicciones de los acontecimientos actuales. ¿Seguirá el tercer secreto de Fátima siendo un enigma histórico o recibirá alguna vez una resolución definitiva? La experiencia de otros misterios religiosos demuestra que la revelación completa puede resultar menos intrigante que el misterio en sí. Quizás el enigma del tercer secreto sea valioso precisamente por su insolubilidad. La influencia de las disputas en torno al tercer secreto en la Iglesia Católica es difícil de subestimar. Esta polémica refleja problemas más profundos: la crisis de autoridad de la jerarquía eclesiástica, las contradicciones entre tradicionalismo y modernismo, cuestiones sobre la naturaleza de la revelación divina en el mundo contemporáneo. Para muchos creyentes, el tercer secreto se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de la verdad en una era de abundancia de información y desconfianza simultánea hacia las fuentes oficiales. Los debates en torno a él reflejan tendencias más amplias en la conciencia religiosa contemporánea. El estudio científico del fenómeno de Fátima continúa en diversas disciplinas. Los historiadores investigan el contexto político y social de los eventos de 1917. Los psicólogos analizan los mecanismos de las visiones infantiles. Los sociólogos estudian la influencia del culto de Fátima en la sociedad contemporánea. En última instancia, el significado del tercer secreto de Fátima puede no residir en su contenido específico, sino en cómo diversas generaciones de creyentes interpretaron su significado en el contexto de su tiempo. Quizás el verdadero valor de este misterio no esté en su desciframiento, sino en la búsqueda espiritual que inspira. El tercer secreto de Fátima sigue siendo una página abierta en la historia del catolicismo moderno. Una página que aún está por escribir por futuras generaciones de investigadores y creyentes.